La dinámica y las leyes de Newton. Introducción. Hasta este momento hemos estudiado algunos rasgos de la cinemática y principalmente tres parámetros: la posición y su derivado, el desplazamiento, la velocidad y la aceleración. Ahora es momento de adentrarnos en el fascinante mundo de la dinámica y las leyes de Newton. La dinámica es la rama de la física que se enfoca en el estudio del movimiento de los objetos y las fuerzas que actúan sobre ellos. Sirve como un puente entre la cinemática y la comprensión profunda del por qué y cómo los objetos cambian su estado de movimiento, así como una relación con los conceptos de energía que veremos en capítulos posteriores. Ahora bien, en física, cuando hablamos de fuerza, invariablemente estaremos nos refiriendo a las leyes del movimiento de Sir Isaac Newton, que son la base del entendimiento que tenemos sobre la dinámica. Estas leyes proporcionan un ejemplo de amplitud y simplicidad de los principios bajo los cuales funciona la naturaleza. También son leyes universales, en el sentido de que se aplican a situaciones similares tanto en la Tierra como en el espacio. En este capítulo exploraremos en detalle las leyes de Newton y cómo aplicarlas para comprender y predecir el movimiento de los objetos en diversas situaciones. También aprenderemos sobre la relación entre fuerza, masa y aceleración y cómo resolver ejercicios de lápiz y papel utilizando estas leyes fundamentales. Así que prepárese para desafiar sus habilidades analíticas y experimentales mientras descubrimos cómo las leyes de Newton son la piedra angular de la física y tienen aplicaciones en nuestro mundo cotidiano y en la exploración del universo. Comencemos pues con este emocionante viaje hacia la comprensión de la dinámica y las leyes de Newton. Todo el mundo tiene una comprensión básica del concepto de fuerza a partir de la experiencia cotidiana. Cuando empujas tu plato vacío, ejerces una fuerza sobre él. De manera similar, ejerces una fuerza sobre una pelota cuando la lanzas o la pateas. Estos ejemplos son una demostración de que la palabra fuerza se refiere a una interacción entre un objeto por medio de la actividad muscular y algún cambio en la velocidad del objeto. Sin embargo, las fuerzas no siempre causan movimiento. Por ejemplo, cuando estás sentado, una fuerza gravitatoria actúa sobre tu cuerpo y, sin embargo, permaneces estacionario. Como segundo ejemplo, puedes empujar, en otras palabras, ejercer una fuerza muscular sobre una roca muy grande y no poder moverla. Así que debemos plantearnos la pregunta: ¿qué fuerza, si es que la hay, hace que la Luna gire alrededor de la Tierra? Newton respondió a esta y otras preguntas relacionadas al afirmar que son interacciones que causan cualquier tipo de cambio en la velocidad de un objeto, o en otras palabras, generan aceleraciones. Cuando se gira de un resorte espiral, como en el que se muestra en la figura, el resorte se estira. Cuando se tira de un carro estacionario, como se muestra en la imagen, el carro se mueve. Cuando se patea una pelota de fútbol, como se muestra en la imagen, se deforma y se pone en movimiento. Todas estas situaciones son ejemplos de una clase de fuerza llamada fuerzas de contacto. De momento definiremos intuitivamente las fuerzas de contacto como una interacción directa entre dos cuerpos. Eso porque cuando hablamos de directo a nivel molecular, la cosa se empieza a poner complicada y ambigua, pero por el momento macroscópicamente una fuerza de contacto confiere el contacto entre dos cuerpos. En contraste tendremos las fuerzas de campo, que son las más contraintuitivas y se refieren a una interacción indirecta entre dos cuerpos. Es decir, los dos cuerpos no necesitan tocarse para interactuar y generar una fuerza. Es decir, una interacción que cambia su velocidad o genera una aceleración. Estas fuerzas de campo pueden realizar interacciones en el vacío y a muy largas distancias. La que más se nos debe venir a la mente es la fuerza de atracción gravitatoria entre dos objetos con masa, ilustrada en la imagen. La fuerza gravitatoria mantiene a los objetos unidos cuando son muy grandes, por ejemplo, la Tierra y los planetas, que se mantienen atraídos por la colosal fuerza de atracción gravitacional del Sol. Sin embargo, la gravitación no es la única fuerza de campo. Otra fuerza de campo común es la fuerza eléctrica, que una carga eléctrica ejerce sobre una
carga eléctrica opuesta, como la fuerza eléctrica de atracción entre un electrón y un protón que forman un átomo de hidrógeno. Un tercer ejemplo de fuerza de campo es la fuerza magnética, que ejerce un imán de barra sobre una pieza de hierro. Debe tener en cuenta que aunque la distinción entre fuerzas de campo y fuerzas de contacto es relevante para la física clásica o macroscópica, cuando nos dirigimos al nivel molecular, las fuerzas de contacto se convierten en fuerzas de campo. Esto porque los átomos nunca se tocan realmente entre sí, sino que se tocan sus campos eléctricos. Por lo tanto, a nivel molecular, la distinción es un poco más ambigua. Aparte de las fuerzas de contacto y las fuerzas de campo, existe una tercera categoría mucho más fundamental y precisamente reciben el nombre de las fuerzas universales o fundamentales del universo. Estas fuerzas son las que mantienen al universo cohesionado y en movimiento, las cuales se dividen en cuatro fundamentales: gravitacional, que afecta a los cuerpos macroscópicos; electromagnéticas, entre cargas eléctricas; fuerza nuclear fuerte y fuerza nuclear débil. Estas fuerzas son llamadas fundamentales porque no se ha encontrado evidencia de que sean el resultado de alguna otra fuerza aún más fundamental. Entonces debemos enfocarnos en el parámetro fuerza. Aunque ya lo definimos en texto, interacciones que causan cualquier cambio en la velocidad de un objeto, aún no lo hemos definido cuantitativamente. Es decir, no lo hemos definido en términos de otros parámetros de cinemática que hemos visto anteriormente, como la aceleración, como la velocidad, como la posición o como la masa. La fuerza emerge como la interacción entre dos parámetros físicos que hemos visto anteriormente, el vector aceleración y el escalar masa. Tenga en cuenta que como estamos hablando de vectores, entonces vamos a tener en cuenta los parámetros trigonométricos en la descomposición vectorial, y por lo tanto la fuerza también va a ser un vector, mientras que la masa es inmune a esas consideraciones vectoriales, por eso es un escalar. Ahora vamos a proceder a realizar un experimento de Gedanken, en el cual tenemos una masa variable y una aceleración variable, a la cual vamos a aplicar una fuerza constante. Cuando realizamos esto, vamos a darnos cuenta que se va a generar una gráfica con una forma común para los matemáticos, que se conoce como el inverso a la recta, que es una curva asintótica que nunca toca los ejes de coordenadas. La inversa a la recta es igual a y igual a 1 sobre x, pero en física la debemos expresar como la variable dependiente igual a una constante multiplicado por 1 sobre la variable independiente. Eso implica que la aceleración es inversamente proporcional a la masa. A mayor masa, la aceleración es más pequeña. Adicionalmente, como aplicamos una fuerza constante para el sistema, podemos definir que dicha constante es igual al producto que hay entre la aceleración y la masa, y esa constante es el parámetro fuerza. Por lo tanto, encontramos la expresión para la que conocemos como la segunda ley de Newton, pero que en realidad esconde todas las leyes de Newton, desde la primera ley de inercia hasta la tercera ley de acción-reacción. La primera ley de Newton, conocida como ley de inercia, establece que un objeto en reposo permanecerá en el reposo y un objeto en movimiento continuará moviéndose con una velocidad constante en línea recta a menos que una fuerza externa actúe sobre él, lo cual no es otra cosa sino el reencauche del principio de inercia que hemos visto desde el capítulo de cinética, el cual se genera cuando matemáticamente sabemos que la aceleración es igual a cero. Por lo tanto, podemos tomar la ecuación que obtuvimos en nuestro experimento de Gedanken. Fuerza es igual al producto que hay entre la masa y la aceleración. Asumimos correctamente que la fuerza y la aceleración son vectores y utilizamos la notación vectorial, pero igual
la aceleración sigue siendo cero. Y cero por cualquier cosa es igual a cero. Por lo tanto, en la ley de inercia, la fuerza neta del sistema es igual a cero. O lo que es lo mismo, sobre el cuerpo no se están aplicando fuerzas. La segunda ley de Newton, conocida como la ley de fuerza y aceleración, establece que la fuerza neta aplicada a un objeto es directamente proporcional a su masa y su aceleración, que es precisamente la ecuación que obtuvimos en nuestro experimento de Gedanken. Fuerza es igual a masa por aceleración, y expresamos correctamente fuerza y aceleración como vectores. Tenga en cuenta que esta ley no solo esconde fuerza igual a masa por aceleración. Vamos a tener una segunda ecuación a tener en cuenta, que está escondida en la expresión en texto. Y dicha expresión es el concepto de fuerza neta. Definiremos la fuerza neta como la suma vectorial de las fuerzas aplicadas sobre el objeto, lo cual implica que la fuerza en la ley fuerza igual a masa por aceleración no es una sola fuerza, sino que vamos a tenerlo que definir en términos de una suma indefinida, comenzando desde la primera fuerza hasta terminar con la última fuerza que afecta al sistema, las cuales pueden ser una o infinitas. De allí que estas dos ecuaciones generalmente van a tener que utilizarse en conjunto para poder resolver un ejercicio de lápiz y papel o un problema demostrativo de lápiz y papel en dinámica con las leyes de Newton. La tercera ley de Newton, conocida como ley de acción y reacción, establece que para cada acción hay una reacción igual y opuesta, lo cual implica que si un objeto ejerce una fuerza sobre otro objeto, el objeto número 2 retornará al objeto número 1 una segunda fuerza con la misma magnitud, pero con sentido opuesto. Este principio no tiene una ecuación como tal, pero nos permitirá inferir la existencia de fuerzas no evidentes en la ecuación de suma de fuerzas para poder explicar los fenómenos que ocurran en fuerza igual a masa por aceleración. Las fuerzas no evidentes más comunes son la normal y las fuerzas de contacto, que aunque no aparezcan de manera intuitiva en un diagrama en el cual dibujemos las fuerzas que actúan sobre el sistema, son indispensables para poder explicar cómo se comporta el sistema. Ahora vamos a hablar de las unidades del parámetro fuerza, ya que hemos hablado de su cantidad como una variable en ecuaciones analíticas. Pero ahora debemos saber cómo vamos a utilizar eso en cálculos numéricos. Y como la fuerza es un parámetro dimensional, tenemos que determinar las unidades. Y dichas unidades emergerán de la segunda ley. Fuerza igual a masa por aceleración. Lo que vamos a hacer es un procedimiento analítico muy simple, y es reemplazar los parámetros analíticos por sus correspondientes unidades en el sistema internacional. Masa se mide en kilogramos, por lo tanto reemplazo masa por kilogramos. Y multiplico esos kilogramos por las unidades de aceleración. Recuerde que la definición de la aceleración es el cambio infinitesimal en la posición, y por lo tanto va a ir metros sobre el cambio infinitesimal en el tiempo al cuadrado. Por lo tanto, vamos a necesitar unidades de tiempo elevadas al cuadrado, y esas unidades son segundos elevados al cuadrado. Con lo cual obtenemos la definición de la unidad derivada de fuerza en el sistema internacional, kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Sin embargo, escribir kilogramo por metro sobre el segundo al cuadrado puede resultar muy engorroso en informes. Así que los físicos han decidido decir que existe una igualdad fundamental o por definición. Y por definición vamos a asumir que kilogramo por metro sobre el segundo al cuadrado es igual a Newton. Símbolo de unidad N mayúscula. En un sentido experimental podemos definir que el Newton es la fuerza necesaria para que a un objeto de una masa de 1 kilogramo lo podamos acelerar a 1 metro sobre segundo al cuadrado, o por la ley conmutativa de la multiplicación
podemos establecer que es la fuerza necesaria para acelerar a un objeto de 1 gramo a 1 kilómetro sobre segundo al cuadrado, porque este kilo puede moverse de aquí hasta acá y seguirá manteniendo la misma igualdad. Así que debe entender que aquí se aplican las mismas leyes conmutativas que venimos trabajando desde primero de primaria. El orden de los factores no altera el producto. Y las leyes de álgebra. Este mamotreto puede reemplazarse por Newton por definición. Otra unidad importante es la dina, que viene del griego antiguo y significa dunamis, que significa poder o fuerza. Es una unidad de fuerza derivada específica del sistema de unidades denominado centímetro gramo segundo, un predecesor del sistema internacional moderno. La siguiente unidad que puede aparecer es el kilogramo fuerza o kilopondio. Es una unidad de fuerza métrica gravitatoria no estándar. No cumple con el sistema internacional de unidades y está obsoleto para la mayoría de los usos modernos. La siguiente unidad a tener en cuenta es la libra fuerza, que es una de las unidades de fuerza empleadas por medidas de ingeniería inglesas como el sistema imperial y el sistema pie-libra segundo. La libra fuerza no debe confundirse como la libra masa, a menudo llamada simplemente como la libra. La libra a secas es una unidad de masa, y adicionalmente la libra fuerza tampoco debe confundirse con la libra pie, una unidad de energía, o con la libra fuerza pie, una unidad de torsión. La libra fuerza es igual a la fuerza gravitacional ejercida sobre una masa de 1 libra avoirdupois sobre la superficie de la Tierra. Y lo de avoirdupois debe tenerse en cuenta porque no todas las libras masa tienen la misma masa. Otra unidad de fuerza del sistema imperial es el libral o pundal, introducido en 1877. Para finalizar debe tener en cuenta que como la fuerza va a emerger como el producto de un escalar por un vector, la fuerza es por definición matemática también un vector y por lo tanto va a estar descrito por medio de coordenadas polares. ¿Qué significa esto? Que el vector fuerza a su vez va a estar descrito por otros dos parámetros que son la magnitud del vector fuerza y el ángulo o dirección de dicho vector fuerza. De momento y para esta semana, esta expresión solo nos debe preocupar para hacer sumas de fuerzas, pero en próximas lecciones les enseñaré cómo es que esta expresión nos va a permitir el análisis de situaciones un poco más elaboradas. Bien, eso fue todo por el momento. En la descripción del video voy a dejar enlaces a más conceptos teóricos sobre física clásica. Si les gustó el video no olviden suscribirse, darle like y especialmente compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad.